Muy buenas tardes, información de último minuto cuando son las 12:30 de la tarde aquí en el informativo del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Información que circula en redes sociales en este momento y con llamadas telefónicas que hemos hecho en este momento al departamento del Cauca. Al parecer, en las últimas horas se detuvo una volqueta, parece ser que en Popayán, que tenía explosivos que serían utilizados para un nuevo atentado en el Cauca. Mucha atención, la información de última hora. Se ha detenido, autoridades han detenido un camión lleno de explosivos, al parecer en la capital del departamento del Cauca, explosivos que serían destinados obviamente para actos terroristas. Más aún, cuando hemos visto en los últimos días, vimos un acto indiscriminado contra la población civil, es decir, un acto terrorista. La posición editorial del Tercer Canal es, sin lugar a dudas, rechazar todo tipo de acto terrorista, todo tipo de violencia indiscriminada contra la población civil. Vale la pena recordar que fue un carro lleno de explosivos que se colocó enfrente de la alcaldía de la población de Corinto. La alcaldía de la población de Corinto, según el derecho internacional humanitario, es un bien civil protegido, no es un objetivo militar. Y utilizar un carro bomba de esta manera para originar terror, para originar muertes y heridos de manera indiscriminada en medio de una ciudad, es decir, es un atentado que va contra civiles que no participan en las confrontaciones armadas. Eso es claramente un acto terrorista, violatorio del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Por eso, porque nos duele el Cauca, porque nos entristece el Cauca, porque se está incendiando el país nuevamente, como lo hemos venido diciendo, señalando y denunciando aquí en el Tercer Canal, quiero darle la voz a los civiles de Corinto, en este caso a un colega muy apreciado, profesional, que ha venido denunciando la violencia en el Cauca. Se llama Alfonso Luna. Alfonso es colega, periodista, y lo que quiero con Alfonso es que nos diga qué ha pasado, pero sobre todo, qué hay detrás de esto, qué hay detrás de este atentado, y más adelante hablaremos del bombardeo en el Guaviare y trataremos de establecer las conexiones que hay entre el atentado del Cauca, el bombardeo del Guaviare y la imagen y el análisis que se está haciendo hoy del conflicto armado en Colombia. Con las buenas tardes para Alfonso allá en Proclama del Cauca, que es un grupo de medios de comunicación. Alfonso, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. ¿Y qué está pasando en este momento en el Cauca, concretamente en Corinto? Adelante, Alfonso. Alfonso, activa el audio, por favor, activa el micrófono. Muchas gracias, Holman. En este momento, muchas gracias por la invitación. El departamento del Cauca necesita visibilizar no solamente el terror a que lo tienen sometido. El departamento del Cauca está habitado por comunidades indígenas, negras, mestizas, campesinos, comerciantes, que llevan una lucha normal por la supervivencia, pero infortunadamente ha sido escogido como laboratorio de la guerra y del narcotráfico por su privilegiada posición geográfica. Nosotros estamos aquí en un sector que está a orillas del mar del Océano Pacífico y que es apropiado porque lo han dejado, históricamente este departamento lo dejaron en el atraso, sin vías, sin comunicación, para poder volverlo una fuente de ingresos ilícitas que solamente la pueden transitar libremente los grupos criminales
de todas las corrientes políticas o de todas las manifestaciones con que justifican la criminalidad. Aquí hay grupos armados de izquierda, identificados como guerrilleros, hay grupos armados de derecha, identificados como paramilitares. Aquí está el Clan del Golfo, está las disidencias de las FARC, aquí hay gente del ELN, hay gente del EPL. El EPL antes era de izquierda, ahora parece que son de derecha. En fin, este es un pueblo que ha sido supremamente sometido a una nueva esclavitud impuesta por el narcotráfico que no es propia. Aquí llegan estos grupos a imponer el control territorial y el control social y el control político. El departamento del Cauca, no sé si se trata de una suspicacia mía, pero deja mucho que pensar, porque está muy militarizado, y sin embargo, quienes mantienen el control son las fuerzas criminales. Aquí responden únicamente cuando se presentan hechos como el del viernes en Corinto, pero normalmente la criminalidad circula tranquilamente por el departamento del Cauca. Ok, Alonso, ya tenemos, miren lo que nos está diciendo Alonso, y es allí donde queremos hacer el análisis del tercer canal, porque el departamento del Cauca, sin lugar a dudas, hoy es uno de los departamentos más militarizados del país. Y militarizado por una fuerza experta en el combate antisubversivo, experta en la inteligencia. Es uno de los ejércitos que, debido precisamente a esa lamentable guerra que hemos tenido, se ha convertido en uno de los ejércitos más especializados en guerra antiinsurgente, en labores de inteligencia, en fin. Y entonces surgen las dudas, como lo plantea Alfonso. ¿Cómo es posible que en el departamento más militarizado del país se produzca este tipo de atentados? Pero entonces, Alfonso, rápidamente, danos el recuento de heridos y de hipótesis sobre el atentado llevado a cabo en Corinto, y a renglón seguido proseguimos con el análisis, que es necesario que ustedes, las personas que están llegando en este momento a la transmisión, y a quienes invito a suscribirse al tercer canal, a que hagan sus aportes y a compartir en este momento la transmisión, vean con atención, porque este tipo de análisis creo que no se está haciendo en la gran prensa. Y más adelante vamos a decir cosas muy serias, tanto en este caso como en el caso de los bombardeos. Por eso quiero invitar a que siga aumentando la gente que en este momento ve esta emisión del tercer canal. Adelante, Alfonso. Gracias, Orman. El día viernes, cuando explotó un vehículo, que entre otras cosas, después de la explosión se descubrió que ese carro que ven ahí en la pantalla pertenecía a un funcionario de la alcaldía de Cali que denunció el robo de ese carro a su esposa en el mes de septiembre del año pasado. Ese carro explotó dejando 43 heridos. Como fue en una de las paredes de la alcaldía, la mayor parte de los heridos fueron funcionarios de la alcaldía municipal y personas que pasaban por el sitio o habitantes de las casas vecinas. Fueron 43 personas, algunas de gravedad, y afortunadamente no hubo víctimas mortales. Esta situación, pues obviamente se presentó el terror después de un lapso, después de la firma del acuerdo de paz, volvió una calma a Corinto. Nosotros pudimos volver a Toribío, pudimos volver a Jambaló, a Caldono, recorrer nuevamente las vías del norte del Cauca, pero esa calma pasó muy rápido cuando
se establecieron los excombatientes de la FARC en las 4 zonas de concentración de excombatientes. Llegó la calma, pero inmediatamente fue ocupado los territorios, increíblemente, pues a la vista de todo el mundo. Aquí fueron llegando Clan del Golfo, otra vez EPL, otra vez ELN, otra vez la delincuencia común. No duró mucho esta calma hasta el viernes, que queda en evidencia que la guerra sigue vigente. Y lo que nos extraña aquí a la gente de Corinto es, Dios mío, estamos prácticamente en una campaña electoral. Esto es un mensaje. ¿Esto de qué se trata? Porque es solo terror. ¿Qué se pretende hacer con esto? Es lo que nos preguntamos. La gente está aterrorizada y temerosa porque apenas va a comenzar la campaña electoral para elegir el nuevo Congreso, el nuevo presidente de la República, y la gente se pregunta, bueno, este es un mensaje que nos están mandando a nosotros, los corinteños. La situación es de terror. Sí, Alfonso, vamos a ver a continuación imágenes que ha conseguido el equipo, la redacción del Tercer Canal, sobre el momento del atentado. Veamos. Minutos después del atentado con carro bomba, atentado claramente terrorista, indiscriminado, dirigido a un objetivo civil, en medio de la población civil en este momento de Corinto. Estas son las primeras imágenes que personas, habitantes de Corinto, subieron a las redes sociales. Como informa nuestro colega Alfonso Luna, que proclama el Cauca medio alternativo de esa zona del país, habría hasta el momento 46 heridos. No hay ningún muerto en este momento, pero yo siempre le hago énfasis a la gente que cuando se trata de heridos en medio de la confrontación armada, en medio de actos terroristas o de combates, un herido fácilmente puede ser una persona que queda sin un brazo, sin una pierna, heridas graves que ya afectan y determinarán el futuro de sus vidas. Miedo en este momento en el Cauca, miedo, terror en uno de los departamentos más militarizados del país. Y aquí vengo, nuevamente retornamos al Cauca, nuevamente retornamos con Alfonso. Alfonso, yo siento, es una percepción, que quede claro esto, es una percepción de que se está orientando a que el único determinador de conflicto hoy en Colombia son las disidencias de las FARC, que para mí hace rato cayeron en el narcotráfico. Yo no creo que hoy haya guerrillas en Colombia, creo que hay actores ilegales muy ligados al narcotráfico hoy en Colombia y que están totalmente permeados por el narcotráfico. Pero creo que solamente se habla de disidencias de las FARC, pero no se habla del Clan del Golfo, del Cartel del Golfo, que también pareciera que son los grandes determinadores de la nueva violencia hoy en Colombia. ¿Qué se dice, qué ve y qué observa usted en el Cauca, Alfonso? Pues a mí me parece que usted tiene razón y así se ha comentado, así lo hemos escrito, así hemos sacado las noticias. Nosotros sabemos que las investigaciones por los crímenes que se cometen en este país generalmente se llevan muchos años en la investigación y al final terminan casi siempre en impunidad. Sin embargo, este tipo de hechos llega el presidente inmediatamente, al otro día estuvo en Corinto con la cúpula militar y policial, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, asignando la responsabilidad a las disidencias de la FARC, en este caso a la columna móvil de Dagoberto Ramos. Yo no sé qué elementos tienen para adjudicar una responsabilidad y descartar cualquier otra posibilidad
de otros actores armados que también están en el territorio. Supongamos, creámosle, entre comillas, que sea cierto, pero deja mucho que pensar que inmediatamente, sin ningún soporte técnico, investigativo, se asigne o se indique a los responsables directos. Mire, como ustedes pudieron ver en las imágenes, ahí estaba la tropa, instantáneamente, ahí estaba la tropa. Pero yo digo, y la policía, la estación de policía estaba a una cuadra de la alcaldía. Yo digo, hola, contrariamente a lo que Holman decía en este momento, que es los que más inteligencia tienen, ¿dónde está la inteligencia militar, la inteligencia policial? ¿Dónde hay unos planes estratégicos o unos planes tácticos que prevengan estas cosas? A la policía y al ejército, a la fiscalía, a las fuerzas oficiales, siempre las sorprenden. Todos son sorpresas. Ellos no pueden prevenir nada. Entonces yo digo, es que es muy extraño que este departamento a las fuerzas militares y a los soldados, a las fuerzas militares las sorprenden cada vez que quieren. Y esa falta de inteligencia, falta de los procesos de planificación militar y policial, los han sustituido con unos consejos. Entonces llega el Consejo Extraordinario de Seguridad a determinar cosas improvisadas, a improvisar sobre un problema que es histórico en el Cauca. En el Cauca, esto demuestra, es que al Cauca casi que lo hacen a propósito. Que el Cauca, aquí, es que si esto es mucho que analizar. Aquí en Corinto fue donde se hizo el lanzamiento, aquí estuvo el presidente Santos, estuvo el ministro de Salud, el ministro de Justicia en el gobierno de Santos cuando se legalizó la marihuana con fines medicinales. Estuvieron los empresarios, se organizó Caucannabis. Caucannabis era la cooperativa de productores de la mejor marihuana del mundo, la de Corinto. Todo el mundo, eso fue una fiesta con senadores, representantes a la Cámara, ministros, presidentes, de todo. Una gran fiesta porque los cultivadores de marihuana de Corinto, a partir de este momento se legalizaban y la marihuana pasaría a ser comercial. Atérrese, Holman. La única marihuana en el mundo que no sirve médicamente es la de Corinto. Tenía que dejarse esa marihuana para el narcotráfico. No sirve medicinalmente y hay soportes científicos, entre comillas, que dicen que la marihuana de Corinto no sirve. Entonces comenzaron a sembrar la medicinal en Antioquia, en Boyacá, allá en Cundinamarca y en otros departamentos, y la de Corinto no podían legalizarla porque el narcotráfico tenía que seguir vigente. ¿Qué es lo que nos pasa a los caucanos? Aquí quedaron, igual ocurrió con los cultivadores de coca. Los cultivadores de coca se organizaron todos en cooperativas para la sustitución de cultivos. El gobierno no aceptó la sustitución de cultivos. Es decir, que dejaron el Cauca como cultivador de coca exclusivo para el narcotráfico. Los caucanos somos víctimas del narcotráfico y yo quisiera hacer un reconocimiento, Holman, al gobernador del Cauca, a los alcaldes, son víctimas de este gobierno, de estas políticas públicas que no quieren voltear a ver al departamento del Cauca. Aquí el vicepresidente Vargas Lleras hace 6 años puso la primera piedra para la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán. Esa primera piedra está llena de maleza porque nunca, y le asignaron un presupuesto, 1 billón con B larga, 1.600.000 millones de pesos
para la construcción de la carretera en 4 años. Llevamos 6 años y nunca se inició. La carretera, la transversal del Oriente, la transversal del Libertador, que va de Popayán, Totoró, Insá, Tierra Adentro, Páez, Belalcázar, a salir al Huila para conectar a Popayán con Neiva y Bogotá. Inauguró el vicepresidente Vargas Lleras hace 4 años, 5 años, inauguró el puente de Córdoba y al año siguiente se cayó. Es la peor vía de este país. ¿Qué es lo que hacen con el Cauca? Alfonso, lo que usted acaba de recordar me parece de la total pertinencia. Es decir, en Corinto el presidente Juan Manuel Santos inauguró en pleno con su gabinete en la población de Corinto el hecho de la marihuana medicinal. Y después usted me está diciendo que convirtieron la marihuana de Corinto en que la prohibieron para el tema de marihuana medicinal. Dígame, Alfonso, si yo me equivoco en la afirmación que voy a hacer. ¿Eso ha sido obra del Centro Democrático, del gobierno de Iván Duque y de lo que ellos llaman a hacer trizas la paz? Es que es muy evidente, mire, la circunstancia de la firma del acuerdo de paz trajo alegría, trajo tranquilidad, trajo optimismo, trajo organización social para el futuro, porque la gente se entusiasmó en que al fin se firmó la paz y que comenzaba una nueva etapa para la gente, sobre todo del departamento del Cauca. El gobierno dijo, no señor, ¿cuál sustitución de cultivos? No, aquí vamos a echarle glifosato, que el glifosato no acaba con los cultivos. Eso está demostrado durante todo el tiempo que eso no lo acaba. Esa es una disculpa, pero el cultivo sigue y se está agrandando. Yo no sé por qué el gobierno, que tiene las herramientas, porque es que la comunidad dice que sí, acabemos con esto. La comunidad se organizó en cooperativas. Vamos a acabar con la coca y con la marihuana para darle otra imagen, otra calidad de vida a los caucanos. Y nos organizamos. Alfonso, ¿usted cree que es el gobierno de Iván Duque, en el caso concreto de echar para atrás este programa de la marihuana medicinal en Corinto, de no avanzar con la doble calzada en Santander de Quilichao, es una política del gobierno de Iván Duque para sumergir al Cauca y para irse en contra del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos? Claro, no, lo que ocurre es que, pues sí, si hubiera voluntad política, se retoma el proceso de paz, se reorganizan las comunidades, pero no se ha hecho. A mí me parece que el gobierno está haciendo... Aquí mandan a ese señor se me olvida el nombre el de supuestamente La Paz. Pero Miguel Ceballos. Miguel Ceballos. Pero no se ven resultados. Aquí viene a calentarle el oído a la gente, pero ¿dónde están los resultados? El proceso de paz está bloqueado en el departamento del Cauca. Aquí no hay reforma agraria. Aquí se lo denuncio aquí que no me han parado bola, a ver si por el lado de Holman Morris, el tercer canal, pueden atendernos. El día que se firmó el acuerdo de paz en el Teatro Colón en Bogotá, el superintendente de notariado y registro, ese señor que estuvo en fútbol ahora después de que salió, esta verdad que acá no me dejan recordar,
superintendente que estuvo de directivo del fútbol colombiano, que Sí, también sí, salió. el superintendente. Adelante. Coincidencialmente, firmado el acuerdo de paz. Usted sabe que el norte del departamento del Cauca fue la gran finca de Tomás Cipriano de Mosquera y del importador de esclavos más grande del mundo, que se llamó Julio Arboleda. Ellos tenían una finquita que iba desde Popayán hasta Cartago. Cuando la liberación de los esclavos y todo este proceso, los negros importados del África asumieron el control y la propiedad de esas tierras. De hecho, el norte del Cauca no ha tenido la propiedad de las tierras en nombre de quienes las ocupan, porque eso fue una cuestión de hecho. Cuando se firmó la paz en noviembre de 2016 allá en el Teatro Colón, al otro día el señor superintendente mandó a recoger las oficinas de instrumentos públicos de Santander, de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, Corinto, dizque para hacerle aseo a esos terrenos que estaban ocupados por el mar de caña. Y como ya se ordenaba la legalización de la propiedad rural, no podían legalizársela a los negros que estaban ocupando esas tierras de hecho. Yo no tengo cómo comprobar porque no volví, pero sí tuve una discusión con ellos y el Consejo Municipal y los personeros municipales fueron a las oficinas de registro. Esas oficinas se las llevaron para Funza, a una bodega en Funza. A los meses las devolvieron, no sé, pero muy sospechoso el aseo de archivos que fueron a hacer a eso allá. Entonces el Cauca el departamento del Cauca es una cosa como el papel higiénico. ¿Cómo así, Alfonso? El departamento del Cauca es un laboratorio para toda clase de experimentos criminales. Aquí ocurre todo lo que vemos, pero es con la mirada panorámica desde Bogotá. Y aquí dejan solo al gobernador y a los alcaldes. Aquí no hay inversión social. Veamos y recordemos lo que en su momento dijo el obispo del departamento del Cauca, que en su momento advirtió del recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca. Veamos. Muchas gracias, doctor Holman. Estoy viendo en el Cauca con mucho dolor el incremento de homicidios de líderes sociales, de sus familias, de sus entornos familiares, y la agresividad y la violencia está llegando a los menores de edad. Ustedes han visto los casos, los hemos denunciado con mucho dolor. Una carta titulada "Dejen que los niños vengan a mí", tomando la frase de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:14, y estamos diciendo, por favor, permitan que los niños crezcan en un ambiente de paz, de reconciliación. Pero lamentablemente este año y en este tiempo de cuarentena se han incrementado los hechos delictivos, y la muerte de los niños y menores de edad nos duele inmensamente. Es un signo de la degradación del conflicto en el Cauca. ¿Qué es lo que más lo ha aterrado de lo que está sucediendo en este momento en el Cauca? Bueno, hay varias cosas. Una es que hay una onda expansiva del conflicto que va tomando más espacios geográficos, pero hay una onda antropológica, digamos así, una onda antropológica que inicialmente era enfrentamiento entre grupos
disputándose el territorio y el conflicto entre el Estado y estos grupos beligerantes. Pero en este momento esa onda antropológica de muerte va tomando también el espacio de los hogares, de las familias, de las carreteras donde se desplazan los campesinos, de los lugares de trabajo, y están cayendo niños. Es que la muerte de una niña de 9 meses de nacida, de una joven de 15 años y de otra niña de 5 años, tiene que hacernos a nosotros como caucanos, como colombianos, como ciudadanos, como hombres y mujeres, nos debe hacer pensar. Está entrando la violencia a destruir a los más inocentes. Y también mueren ancianos. Y también el conflicto no solamente deja víctimas de los que mueren, que es lo más grave y lo más doloroso, sino de muchos huérfanos y de muchas familias azotadas por el conflicto, que está alimentado por el narcotráfico, que tiene tráfico de armas, que tiene mucha violencia y que tiene que ser atendido a tiempo, porque después, si no actuamos en este momento, tendremos que sufrir consecuencias más dolorosas que estas que estamos viendo. Bueno, estamos hablando con Alonso Luna, periodista del departamento del Cauca, el sistema informativo denominado Proclama del Cauca, con un análisis muy juicioso sobre la violencia que está sucediendo en este departamento. Y escuchamos al obispo del Cauca, hoy obispo de la ciudad de Bogotá, advirtiéndonos hace meses sobre el recrudecimiento de la violencia en el Cauca. No para la violencia en el Cauca, nadie la detiene. El gobierno de la seguridad democrática de Iván Duque le quedó grande detener la violencia en el Cauca, lo cual genera todo tipo de suspicacias. Además, si a eso le agregamos, insisto, que el Cauca hoy es uno de los departamentos más militarizados del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la verdad? La verdad no está nunca en la superficie. Hay que escarbar para llegar a la verdad. Para terminar, Alonso, que ha hecho aportes importantes, ya en minutos vamos a hablar del bombardeo de niños en el Guaviare, vamos a responderle al ministro de la Defensa, Diego Molano, vamos a responderle a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, y nos vamos a poner del lado de las madres y de los padres que hoy buscan a los niños desaparecidos en esa zona del país por reclutamiento forzado de actores ilegales. Pero vamos a terminar en este momento con el Cauca. Yo quiero preguntarle a Alfonso, ¿usted conoce en las últimas semanas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia en el Cauca? ¿Cómo está funcionando el sistema de alertas tempranas? Si sabes algo de esto, Alfonso. A ver, yo conocí las últimas del anterior defensor del pueblo que quedaron vigentes, del doctor Carlos Negrel. Carlos Negrel, porque esas quedaron vigentes y no se atendieron. De la Organización de las Naciones Unidas, Colombia, de Derechos Humanos, también, inclusive le recordaron al presidente Duque el sábado, el domingo, que no atendió alertas también de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí es que el Cauca se sabe, todo el mundo sabe. Nosotros sabemos qué va a pasar mañana. Mire la volqueta que usted estaba anunciando esta mañana en Popayán. Esta situación sigue vigente. Si el Estado no quiere, como no ha querido, intervenir juiciosa y responsablemente en la situación del Cauca, nosotros vamos a seguir así. La gente quiere. Si usted va a Argelia y habla con cada uno de los habitantes de Argelia que están sometidos en el plateado a la nueva esclavitud del narcotráfico, ellos quieren, pero están solos. En Toribío la gente quería, en Corinto estaba feliz
la gente porque veían un futuro con más optimismo, pero los dejaron solos. El Estado no quiere intervenir al departamento del Cauca, no quiere sacarlo de esta situación, y eso es lo que me genera mis sospechas. Parece que esta es la despensa del narcotráfico para el mundo y no puede ser intervenida. Lo que le decía de la marihuana de Corinto. Entonces el Cauca no puede ser intervenido. Nosotros no tenemos derecho a vivir en paz ni a vivir bien, porque esto lo dejaron. Aquí no se habla, pues si no han construido la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, mucho menos la de salir al Huila y mucho menos la de salir a la costa del Pacífico. Esto lo dejaba abandonar. Y yo le decía, hay que hacerle un reconocimiento al gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, primer gobernador negro que se la está jugando por su gente. Los alcaldes se la juegan por sus comunidades, pero están solos. El gobierno nacional no ha querido. Con esas amenazas que viene a hacer el presidente no se soluciona nada. Aquí vino a amenazar que mañana va a acabar con la columna móvil Dagoberto Ramos, pero con los otros no. Dijo únicamente esta y la Jaime Martínez. Las otras sí pueden, deja si no habló. Entonces, esta circunstancia es una responsabilidad del Estado colombiano y no vengan a echarle la culpa a un alcalde o a un gobernador que sabe uno que está luchando diariamente por tratar de hacer inversión social, pero requiere el acompañamiento del Estado y el Estado nos abandonó definitivamente. Usted ha dicho algo muy importante, Alfonso, confírmemelo, por favor, usted que está en el sitio, en el territorio. El presidente Iván Duque no se refirió en ningún momento al narcotráfico, es decir, al Clan del Golfo, caparrapos, urabeños, en fin, no sé, guardianes de la frontera, creo que hay otro grupo que se mueve en ese territorio, en fin, solamente habló de las disidencias de las FARC. Me llama mucho la atención eso. Esa es la suspicacia. Él no se refirió definitivamente, sino a los disidentes de las FARC, a la columna móvil de Dagoberto Ramos y a la Jaime Martínez, no más. Esas circunstancias generan mucha suspicacia. ¿Y por qué? Yo no sé por qué. Cuando se desembarcó el helicóptero y llegó al sitio, dijo, estos asesinos los vamos a acabar en esta semana, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero exclusivamente la responsabilidad, sin ninguna investigación, no sé. Okay. Se la adjudicó a ellos. Bueno, Alfonso, para mí muy importante el aporte que hace el colega periodista Alfonso Luna desde Corinto, Cauca, desde el sistema de medios alternativos Proclama del Cauca, porque aquí, digamos, desde el tercer canal también nos ha llamado la atención que los señalamientos del gobierno de Iván Duque sean contra las disidencias de las FARC, que claramente hoy, digamos, para mí, para el tercer canal, están involucradas en el negocio del narcotráfico. No creemos que eso sea una guerrilla en este momento, pero hay otros actores armados en el territorio, en el departamento del Cauca, a los cuales no se hace referencia. Y esto tiene que ver con una denuncia que yo quiero hacer aquí en este momento, que tiene que ver con este caso y con el caso que vamos a tomar a consideración en pocos minutos, que es el bombardeo de los niños en el Guaviare, que sigue generando preguntas, que sigue teniendo desenlaces y que como línea editorial del tercer canal no vamos a silenciarnos frente a ese hecho del bombardeo, al parecer que habría acabado con la vida de más de 15 niños en este momento en el país y que pareciera que el país o que sectores de este país no quieren ver, no quieren responder, y por las respuestas del ministro de la Defensa, Diego Molano, pareciera que se viene, es un bombardeo a niños y niñas en Colombia, y como dice
un habitante de Cachicamo, Guaviare, en la espectacular crónica, sentida crónica, tanto gráfica como escrita, de New York Times, pareciera que los cementerios de Colombia ahora se van a llenar de niños y niñas bombardeados en medio del conflicto. La denuncia que quiero hacer aquí es el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El equipo de redacción del Tercer Canal, cuando empezamos a investigar el tema del bombardeo de niños, no encontró una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo reciente en meses sobre la situación de reclutamiento forzado en los departamentos, específicamente del Guaviare. Ahora bien, nos ha llamado la atención que las alertas tempranas están solamente hablando de disidencias de las FARC. No aparece en los registros recientes de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, estamos viendo que no aparecen otros actores del conflicto que aparecían anteriormente en unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, muy juiciosas ellas, que le permitieron al Estado colombiano y sobre todo a la sociedad civil determinar, diagnosticar el conflicto armado en las regiones. ¿Qué está pasando con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo? Están desmontando el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. ¿Con qué objeto están desmantelando el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo? ¿En manos de quién y cómo se maneja hoy el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo? Y yo quiero advertirle a la sociedad colombiana del país que este sistema de alertas tempranas, en otras épocas, cuando lo inauguró en su momento quien fuera defensor del pueblo, el doctor Eduardo Cifuentes, hoy presidente de la Justicia Especial para la Paz, fue el sistema que le permitió a la sociedad civil, a las ONGs, que le permitió también a los alcaldes, a los personeros, dictaminar, alertar sobre posibles y eventuales masacres en el territorio, posibles y eventuales masacres, y también fue dejando una bitácora, unas consignas también de las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. En esas alertas tempranas se consignaron los primeros indicios de lo que más tarde se conocería como falsos positivos. En esas alertas tempranas, por esas alertas tempranas, se evitaron una decena de desplazamientos y de asesinatos de líderes defensores de derechos humanos y líderes sociales en el territorio. Pero ¿qué está pasando hoy? Y si eso tiene que ver con hacer trizas la paz, si eso tiene que ver con dejar desamparado el departamento del Cauca, no saberlo diagnosticar, no saber consignar también las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, y dejar solamente en el espectro del conflicto armado de Colombia para algunos, para la opinión pública, de que lo que está afectando el conflicto armado hoy en Colombia solo y exclusivamente son las disidencias de las FARC y que eso es consecuencia del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Un maquillaje de los hechos y de la realidad para argumentar lo dicho por el gobierno de Iván Duque y por el Centro Democrático. Hay que hacer trizas la paz. Pero la realidad sería y es otra en los territorios. Hay otros actores armados y lo que más hay en el territorio armado son bandas de narcotráfico hoy. Porque, como lo dice el colega Alfonso Luna, el presidente de la República, Iván Duque, no hace ninguna mención a esas bandas del narcotráfico, ligadas también al narcotráfico en el departamento del Cauca? ¿Será que, como dice el colega Alfonso Luna del departamento del Cauca, se quiere más bien proteger el narcotráfico que está saliendo del departamento del Cauca? ¿Por qué no hay bombardeos a las estructuras de las autodefensas gaitanistas de Colombia,
a las estructuras paramilitares? Pues bien, en este momento enlazamos este tema con el bombardeo de los niños del campamento en el departamento del Guaviare, con la reciente entrevista que dio el ministro de la Defensa, Diego Molano, a la revista Bocas, y con los tremendos, afortunados reportajes que hizo New York Times, que hoy, precisamente hoy, si me ayuda producción, hoy nuevamente son portada de la versión de New York Times Internacional, con una tremenda foto del reportero gráfico colombiano Federico de New York Times. Esta es la primera página hoy de la versión internacional de New York Times, que le da la vuelta al mundo con el bombardeo de niños en el departamento del Guaviare. Para hablar de este tema, estamos con la representante de la coalición de la organización no gubernamental Coalico, que es una coalición para prevenir el reclutamiento forzado de niñas y niños en medio del conflicto armado colombiano. Estamos en este momento y le doy las buenas tardes a, se me perdió aquí el nombre, Hilda. Buenas tardes, Hilda. Hilda Molano. Hilda Molano. Buenas tardes, buenas tardes, Hilda. Buenas tardes, Holman, ¿cómo está? Bueno, Hilda, me ha sorprendido y les debo confesar, no me ha dejado dormir, la entrevista que dio al periodista Gustavo Gómez, el ministro de la Defensa Diego Molano, y que fue publicada en la revista Bocas de la casa editorial El Tiempo. No me deja dormir por lo siguiente, no me deja dormir por una pregunta que hace mi colega periodista Gustavo Gómez y por las respuestas precisamente del ministro Diego Molano, donde en mi opinión, lo que nos está diciendo es que van a seguir bombardeando niños y niñas y que es bueno bombardearlos porque como el mono Jojo y los comandantes guerrilleros entraron a la guerrilla a los 14 años, entonces hay que bombardearlos desde esa edad para que no se conviertan después en comandantes guerrilleros o insurgentes. Esa es la lectura que yo saco de la entrevista que da el ministro Diego Molano. Pero aquí hay una pregunta y una respuesta que me llama la atención del ministro. Pero mientras tanto, Hilda Molano, directora de la coalición contra el reclutamiento forzado de menores. Hilda, ¿usted leyó la entrevista del ministro de la Defensa, Diego Molano? Efectivamente, Holman, tuvimos la oportunidad de leer la entrevista dada y pues a pesar de esa intención de poder humanizar a la mirada que se tiene del funcionario que hoy encarna, que está Diego Molano encarnando como ministro de Defensa, encontrar de todas maneras cómo el discurso está arraigado y se entiende, y desafortunadamente para organizaciones como las que hacen parte de un espacio como la Coalico, sigue desconcertando esa idea de mantener una intención de deshumanizar a los niños y las niñas, que desafortunadamente han terminado vinculados a los grupos armados en el país, y como con esa idea justificatoria de encontrar precisamente en la historia de quienes hoy son comandantes, varios de ellos de los grupos reconocidos que fueron ingresados a las filas siendo menores de 18 años, pues es tratar de plantearnos la idea de que es legítimo prevenir consecuencias mayores a partir de poder evitar
y en este caso desafortunadamente plantearse que sea a través de la fuerza letal del Estado el poder evitar que este tipo de situaciones que plantearlas de esta manera terminan desconociendo la historia, las causas que han llevado a que precisamente los niños y las niñas hagan parte de los grupos armados. Esto de reiterar el concepto de las máquinas de guerra no termina compadeciéndose con la realidad de nuestros territorios, con lo que significa esa historia de vida de los niños y las niñas, esa ausencia de oportunidades, de otra forma de que el Estado se encuentre presente en los territorios más allá de la fuerza pública y en este caso de la fuerza letal, pues es de verdad un poco seguirse manteniendo en esta posición y que termina siendo desafortunado para que efectivamente trabajar por la prevención del reclutamiento en el país. Hilda, ya acabo de encontrar, digamos, la pregunta del colega Gustavo Gómez que digamos, hace parte de no poder dormir porque no, me parece que es una pregunta muy dura y uno tiene que hacerle preguntas duras a los funcionarios públicos, más si se trata de ministros que están encargados de la guerra en Colombia, donde ha pasado tantas cosas, pero me parece que la pregunta deja de lado una realidad terrible y es muy complicada tanto la pregunta como la respuesta. Uno a veces en periodismo, algunas veces es más válida la pregunta y muchas veces la respuesta, y en las preguntas se dejan ver también cosas. Le pregunta el periodista Gustavo Gómez al ministro Molano: ¿hay que exterminarlos entonces cuando están jóvenes? ¿Hay que exterminarlos entonces cuando están jóvenes? Se refiere a los niños reclutados de manera forzada por actores ilegales, que son los grandes responsables hoy, violadores del derecho internacional humanitario, que cometen un delito de guerra atroz, como es el reclutamiento forzado de niñas y niñas en el conflicto armado. Son unos responsables, no lo vamos a desconocer aquí. Pero los niños quedan atrapados en la mitad del conflicto. Entonces pregunta el periodista: ¿hay que exterminarlos entonces cuando están jóvenes? Contesta el ministro: no. Lo que sucede desafortunadamente es que en el desarrollo de estas acciones de uso de la fuerza legítima, cuando usted evalúa que hay amenazas de estructuras criminales, debe llevar a cabo las operaciones. Lo ideal sería poder tener blancos individuales, lo cual se valora cuando se planifica, como en el caso de Uriel del ELN, neutralizado el año pasado por la Armada. Pero cuando se está en la mitad de la selva, usted hace una valoración de oportunidad aplicando los principios de precaución y de ventaja, teniendo en cuenta los riesgos que corre el país, y actúa. Gentil Duarte ha protagonizado todo tipo de actividades terroristas, y si usted manda escuadrones especiales en zona selvática, los pone en riesgo. Es un tipo que quiere llegar a tener 8.000 hombres en zona del Guaviare y Caquetá. ¿Qué opinión le mereció a usted, o le merece a usted, Hilda, directora de la coalición contra el reclutamiento forzado de niñas y niños, tanto la pregunta como la respuesta? Jordan, frente a la pregunta como tal, preocupa que esté instalándose en el país un discurso relacionado con cómo abrirle puertas a legitimar el que los niños y las niñas desaparezcan. Y es cuando hablamos de exterminio. Es una denominación de entrada muy fuerte y que llama la atención porque en últimas, de alguna forma, lo que está evidenciando es el sentir colectivo y de alguna manera llevarlo al nivel de la pregunta, pues da cuenta de que allí faltan elementos para entender
cómo antes que hablar del exterminio de los niños y las niñas deberíamos estar hablando de prevención, de que este tipo de situaciones sucedan en el marco de un conflicto como el colombiano. Pero ya frente a la respuesta y entendiendo la alusión a esa interpretación de los principios del derecho internacional humanitario, pero también tenemos frente a esa respuesta decir que es parcial. O sea, también hay otros principios en el marco del VIH que deben ser tenidos en cuenta y no solamente lo que tiene que ver con la oportunidad para atacar un objetivo militar, sino tiene que ver también con la necesidad militar, o sea, si efectivamente la acción legítima que se va a adelantar realmente va a llegar a cumplir con el objetivo que se espera, como en este caso, pues obviamente es dar por terminado la estructura, por poder en un momento dado capturar o dar de baja al jefe del grupo conocido como Gentil Duarte. O sea, allí también eso habría que preguntárselo al Ministerio de Defensa y sobre todo a la Fuerza Pública cuando está planteándose ese tipo de acciones. Y otro tiene que ver con el principio de humanidad, o sea, también entender que si bien son zonas muy complejas, de difícil acceso, zonas selváticas que implican esfuerzos adicionales por la parte de los actores de la fuerza pública para poder ingresar a estos territorios, no se puede decir que son territorios donde no existe la población civil. Entonces sí también entender que aunque sean zonas selváticas, allí también debe aplicarse el principio de humanidad que también marca el VIH. Entender, por ejemplo, en cómo hablar de la proporcionalidad de las acciones. Entonces, cuando entramos en esa interpretación que se quiere dar para legitimar un tipo de acción como esta, pues al lado de la oportunidad también está la proporcionalidad, está entender que hay que darse cuenta de que están en territorios donde no están ajenos las comunidades y que allí están presentes. Hace un rato estaban hablando precisamente del sistema de alertas tempranas y Holman planteaba que sobre la zona del Guaviare, Bichada, Guainía, no había recientemente un pronunciamiento o una alerta por parte de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, esta situación sí viene siendo advertida desde el año 2017 de una manera muy clara por las alertas que sí se dieron en su momento y que, por ejemplo, para el año 2017 planteaban que había un riesgo de reclutamiento de más de 3.000 niños y niñas en la zona y que a pesar de que estuvo la alerta, de que está planteada, no necesariamente se puede suponer que ha sido superada o fue atendida en su momento como correspondía. Y pues efectivamente el seguimiento que se ha hecho de lo que ha sucedido a partir de identificarse el bombardeo, de hacerse público, pues es que la situación del reclutamiento y la utilización es una realidad para los niños y las niñas de la zona. Que esto está marcado pues precisamente por lo que significa para las comunidades el miedo de estar en medio de la confrontación, en medio de la expansión de los grupos armados, pues no es tan fácil poder decir que ha sido una situación atendida y superada y que efectivamente lo que evidenció el bombardeo es que ha llevado a que niños y niñas estén directamente en el grupo armado y haya pasado de ser una amenaza o un riesgo a ser efectivamente un hecho consumado y el delito se ha presentado. Hilda, estamos hablando en ese momento con la directora de la coalición para la prevención de reclutamiento forzado de niñas y niños. Mucha atención que en minutos voy a dar aquí información importante que tiene que ver con el reclutamiento de niños, con omisiones que se habrían cometido importantes en este momento y con lo que consideramos es una avanzada para seguir haciendo trizas la paz, una avanzada para dar carta blanca y lavarse las manos de la situación y de ver a nuestros niños en los territorios como víctimas y no como victimarios, que es también otro lenguaje que yo veo que se está utilizando. Y lo voy a demostrar con documentos, Pero aquí Hilda ha hecho una afirmación muy importante. Desde el 2017, las alertas tempranas sobre el reclutamiento forzado de niñas y niños
daban cuenta de la posibilidad de un reclutamiento forzado de más de 3.000 niños. 2017. La pregunta es, ¿ustedes se imaginan lo que es el reclutamiento forzado de 3.000 niños en Colombia? Frente a eso, el gobierno colombiano, ¿qué hizo? Y sí hizo. Y es lo que este gobierno, y es lo que el ministro de la Defensa, es lo que la vicepresidenta de la República y es lo que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no quieren decir. Precisamente, en el año 2017 se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos el decreto 1833 del 2017. Este decreto, esta hoja. Pero este decreto hace plena conciencia de la magnitud del reclutamiento forzado de niños y niñas en Colombia. Y este decreto crea lo que se conoce como la CIPRUNA, la Comisión Interinstitucional para la Prevención, voy a leerlo aquí tal cual, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra niños, niñas, adolescentes, por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. Se crea en el 2017, noviembre 17 del 2017. ¿Y saben quién es la responsable de esta Comisión Intersectorial para la Prevención? Nada menos y nada más, volvamos a cámara, nada menos y nada más que la vicepresidenta de la República, en este caso, Marta Lucía Ramírez. Pregunta, después de que se ha hecho la denuncia del bombardeo, después de que hay madres, padres, organizaciones sociales en el territorio, en Meta y Guaviare, que están rogando porque les diga dónde están sus niños, qué pasó con sus niños, porque después de esas denuncias, un periódico como el New York Times le dice al mundo la tragedia de lo que significa el reclutamiento forzado de menores. Pasan las semanas, se va a cumplir un mes, y esta comisión, presidida por la vicepresidenta de la República, no dice absolutamente nada. Y les voy a decir quiénes hacen parte de la comisión intersectorial, porque en su momento el gobierno de Juan Manuel Santos ubicó el drama, la tragedia de lo que esto significa en Colombia, y creó una comisión donde tienen asiento, óigase bien, el ministro del Interior o su delegado a nivel directivo, el ministro de Justicia o su delegado, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Defensa Nacional. Es decir, pregunto, y volveré y seguiré haciendo las preguntas porque aquí no estamos ante un escándalo menor, estamos ante unas denuncias de la desaparición o reclutamiento forzado de más de 20 menores, 15, 20, que han publicado diferentes organizaciones en el departamento de Meta, Guaviare y Caquetá, y que posiblemente esos niños fueron bombardeados el 2 de marzo del presente año, en la misma práctica de bombardeo del 2019, de noviembre del 2019, en Aguas Claras, jurisdicción, municipio de San Vicente del Caguán, donde se comprobó que habían bombardeado menores de edad y que posteriormente termina a raíz de esos hechos asesinado un cooperante, un funcionario mejor, de Naciones Unidas en Colombia, por la información que manejaba sobre ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí de fondo?
¿Por qué Cipruna no se ha pronunciado? ¿Saben por qué? Porque le bajaron completamente el perfil a Cipruna, a la Comisión Intersectorial para la Prevención de Niños y Niñas Reclutados en el Conflicto. Le bajaron totalmente el perfil, por no decir, la desmantelaron por completo. Por eso es que el equipo de redacción del Tercer Canal no encontró una alerta temprana de la Defensoría. Y paralelamente a eso, desmantelan el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Por eso no encontramos ninguna alerta temprana sobre reclutamiento forzado de menores en el departamento del Guaviare, Caquetá y Meta recientemente. De la Comisión Intersectorial hacen parte además el ministro de la Defensa Nacional, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, el ministro de las Tecnologías, el ministro de Cultura, el alto comisionado para la paz, el director general del Departamento Nacional de Planeación DNP, el director general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director general de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación a Víctimas, el director general de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, en fin, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director general de la Agencia para la Reincorporación, en fin, una comisión del más alto nivel que hasta el día de hoy no se pronuncia, nadie dice nada. Pregunto, ministro de la Defensa Diego Molano, si usted está diciendo, como en efecto yo creo que los principales reclutadores son los actores ilegales, incluyendo las disidencias, pero no solo las disidencias, porque también están los ejércitos del narcotráfico, del paramilitarismo, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que nadie nombra en este momento y que hemos demostrado aquí en este canal, que están teniendo pleno control del territorio en Urabá, Río Sucio, Antioquia, que hay confinamientos, que hay desplazamientos en este momento en esa zona del país, pero usted no habla de las autodefensas gaitanistas de Colombia, no hay bombardeos para las autodefensas gaitanistas de Colombia. Son los principales reclutadores, pero díganos cuál es la cifra que manejan ustedes de reclutamiento forzado de menores. ¿Cuál es la cifra que manejan? ¿Cuál es la cifra que están manejando? Doctora Hilda, de la Coalición para la Prevención de Reclutamiento Forzado, ¿qué pasó con Sinupra? ¿Qué pasó con el decreto 1833, que se ve que es una comisión del más alto nivel, pero frente al bombardeo de estos niños y frente a las denuncias de las familias que ya llevamos haciendo casi un mes, no se pronuncia? Adelante, doctora Hilda. Holman, gracias. Y es importante tener en cuenta sobre todo que esta comisión ha existido hace mucho tiempo, pero que efectivamente para el último periodo ha tenido como dos momentos importantes. Uno es al cierre del gobierno del presidente Santos, se dejó un decreto, el 1457 del 2018, que daba cuenta de, decreto 1434 de 2018, que daba cuenta de la emisión del último lineamiento de política pública en materia de prevención, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados y organizados. Este lineamiento realmente no tuvo operación en el país, no tuvo eco, no fue posible, entramos al cambio de gobierno y solo hasta el momento en que aparece en la opinión pública la situación del bombardeo de Caquetá de agosto de 2019, vuelve y aparece un lineamiento nuevo, una actualización
de lo que corresponde a la Política Nacional de Prevención del Reclutamiento y Violencia Sexual. Y en el noviembre de 2019 se determinó que esta comisión esté bajo la coordinación y la Secretaría Técnica de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Es efectivamente, desde este momento hay una activación de la idea de una respuesta del Gobierno Nacional del tema en prevención, y pues emite el año pasado, a mediados, a finales de julio de 2020, el presidente de la República anunció que se generaba el Plan Nacional de Acción para la Prevención del Reclutamiento. Y esto precisamente coincide cuando se alertaba en el país del incremento de los casos, del registro de los casos de reclutamiento en plena pandemia por el COVID-19, que precisamente para ese periodo en el año 2020 pues, presentó un registro muy alto, y en respuesta a ello pues viene esta política. Esta política ha tenido en este último periodo la idea de plantearse un programa que se llama Súmate por mí, que es aparentemente lo que debe llegar a los territorios. Está acompañado por UNICEF y por la OIM, y ha tenido como algunas expresiones hacia los territorios focalizados como de principal riesgo de reclutamiento. Sin embargo, efectivamente, y sin decir que las líneas de la política no estarían tratando de responder a esas causas, a comprender el fenómeno más allá de la responsabilidad que atañe a los perpetradores, a los grupos armados, sino es entender que aquí lo que está en juego es la protección integral de los derechos de los niños y las niñas en los territorios, el cómo fortalecer la capacidad de las instituciones, especialmente de las públicas, para dar respuesta al caso a caso en los territorios, en cómo analizar lo que está sucediendo en cada contexto, atendiendo a las alertas, a los casos que emergen, que se tienen que atender en cada una de esas zonas. Pues allí es donde se encuentra hoy el desafío. Desafortunadamente no logramos pasar de esos anuncios de una acción presidencial nacional, y que cuando llegan a materializarse en los territorios seguimos hablando de procesos de formación, de talleres, pero que realmente lograr dejar capacidad instalada en las instituciones públicas, una respuesta un poco más cercana al caso a caso en los territorios, pues es donde vemos las dificultades. Y efectivamente tener una comisión de tan alto nivel pues permitiría una serie de acciones conjuntas que a veces se pueden concentrar, y desafortunadamente lo hemos visto, en concentrar acciones, por ejemplo, de prevención en el Ministerio de Defensa, cuando efectivamente esto también se puede convertir en un romper el principio de distinción del VIH, cuando la fuerza pública termina haciendo acciones de prevención temprana en los territorios, y rompiendo esa idea de ser pues la fuerza pública y no precisamente las instituciones civiles quienes puedan emprender esas acciones. Como al mirar cuando se ve el decreto, cuando se amplía la conformación por parte de las instituciones, es reafirmar que esta situación no se agota con la denuncia en la fiscalía, no se agota con hacer las acciones y las operaciones militares o tener operativos por todo el país tratando de alcanzar a los responsables, los máximos responsables del reclutamiento, cuando en concreto a los niños y las niñas se los llevan todos los días. Entonces allí todavía tenemos unos vacíos muy grandes, y por ejemplo frente a los casos en concreto como el caso del bombardeo, pues realmente hay una ausencia de una respuesta particular, concreta, que pudiera, incluso desde esa CIPRUNA que coordina a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema de la prevención, poder dar una respuesta. Y creo que allí vale la pena insistir en un planteamiento, y que nos parece importante poderlo poner en este momento, y es decir, aquí cuando hablamos de reclutamiento forzado, tenemos que trascender de la idea de que el reclutamiento es solo y exclusivamente un delito cuando se hace a la fuerza. El delito se consuma cuando están las personas menores de 18 años, y como nos lo ha marcado la Corte Constitucional en una de sus sentencias del año pasado, en la 506, donde nos reconfirman
que efectivamente a los niños y las niñas víctimas de este delito se les debe tratar como eso, como víctimas del reclutamiento, y que aquí debemos, que independientemente del rol, de cómo haya sido, de cuál sea el actor, pues aquí lo que hay es un crimen contra los niños y las niñas. Por eso pensar que el reclutamiento siempre será ilícito, porque se presenta en el marco de un marco de protección para unos objetos especiales que están marcados por nuestra Constitución, por los instrumentos internacionales, y que, como bien lo dice la Constitución y la creación, la actualización de un espacio como la CIPRUNA, pues dan cuenta de que aquí hay una serie de obligaciones que tienen como principal desafío el no llegar a los territorios para hacer la respuesta que los niños y las niñas necesitan, que de hecho Claro. las instituciones muchas veces se quedan solas con el problema. Hilda, pero concretamente, ¿ustedes sienten que CIPRUNA debería haber dado respuesta a las denuncias sobre este bombardeo? Primera pregunta, para respuestas muy rápidas, Hilda. Y segundo, ¿se ha desmantelado la política de prevención o no es, o más bien no es proactiva la política, eso no es proactiva la política de prevención de reclutamiento de niñas y niños en el gobierno de Iván Duque? ¿Hace esto parte de hacer trizas la paz? ¿Ustedes qué sienten, qué ven? Y sabemos que ustedes también han documentado muchos casos de reclutamiento forzado en el territorio. Holman, en concreto, pensar que una de las cosas que nos faltan es concretar en la práctica lo que se plantea en las líneas, en las normas, en las políticas, es donde está el desafío. O sea, si a uno le preguntan, al Estado colombiano saca su lineamiento de política de prevención, pues está llamando a todo el mundo, hay una responsabilidad repartida, hay una serie de compromisos que se deben cumplir, pero el asunto es esto cómo se materializa en el territorio. O sea, allí es donde bajar realmente lo que se tiene delineado para lo real, es donde está el desafío y es donde encontramos el cuello de botella y donde vemos que no se responde. Cuando usted me pregunta si la CIPRUNA debe pronunciarse sobre el caso del bombardeo, desde un sentido del cumplimiento de los derechos humanos, desde hablar del protocolo facultativo de los niños y los conflictos armados, claro que sí, o sea, sí tendría, porque es que precisamente son el conjunto de instituciones del Estado que deberían atender este tema, atender a las víctimas. Está la unidad de víctimas, está la Fiscalía, está el Ministerio de Defensa mismo, el ICBF, pues debería haber una respuesta compartida, de poder plantear cuál es el acompañamiento a las víctimas, cuál es la respuesta que se le da precisamente a las familias, qué oportunidad tienen en la búsqueda efectiva de los niños que no aparecen. O sea, sí hay un llamado y una necesidad de que un espacio como este pudiera ser el que lidere este tipo de respuestas de Estado. Pensado como, lo que pasa es que ya nos dicen, no, cometida la situación, es como que no fuera asunto de la prevención. Pero cuando hablamos de la prevención para no seguir generando este tipo de situaciones, es donde allí el atender los casos específicos tiene sentido. Entonces sí hay una necesidad de que esa coordinación institucional pudiera dar una respuesta en conjunto para las familias, para las personas que están buscando a sus hijos, para aquellos que buscan justicia en el caso, y que pues efectivamente haya una respuesta distinta a seguir argumentando y legitimando la fuerza letal. Hilda, rápidamente, que yo creo que esto es importante porque algunas veces la gente no alcanza a dimensionar la tragedia que esto significa. Hay diferentes documentales, películas sobre el reclutamiento forzado, por ejemplo, del Khmer Rojo en Camboya, reclutamiento forzado en otras partes del mundo, en conflictos, aquí también lo hemos visto, pero el reclutamiento forzado de un niño o de una niña, ¿qué afectaciones psicológicas trae y qué significa para una sociedad? Y ojalá me equivoque con la afirmación que voy a hacer, con una sociedad hoy que no quiere ver lo que yo denomino una pandemia en Colombia, el reclutamiento forzado de niñas y niños. ¿Qué afectaciones sobre el niño, sobre la familia, sobre una sociedad trae este tema?
Esas afectaciones marcan el conjunto de derechos de los niños y las niñas. O sea, cuando uno va a ver el caso concreto, uno se va a dar cuenta de los impactos emocionales, de los impactos económicos, de la proyección, de la conexión con el futuro, de la posibilidad de en algún momento hacerse parte de la vida civil, los procesos de reintegración, reincorporación, reinserción son muy largos. Después de este tipo de situaciones, y ojalá los pudiéramos rescatar a todos, los pudiéramos traer de vuelta, los impactos en sus vidas son diferenciados. Si son niñas, hay unas consecuencias efectivas que, por ejemplo, en el cuerpo se marcan de manera definitiva. Si son los niños, efectivamente, en su forma de relacionarse, de proyectarse, de encontrar oportunidades consistentes para la vida, esto va a estar allí presente. Y muchas veces esa es la parte que no vemos del reclutamiento, y es ese después, incluso cuando se haya pasado por los programas de atención que ha previsto el Estado colombiano, no terminan siendo realmente lo que los niños, niñas, ya hoy jóvenes o adultos, pueden necesitar para recuperar sus vidas. Hay cosas que suceden pasando muchos años después del reclutamiento, cosas que, por ejemplo, no fueron abordadas en su momento y que son impactos en la salud mental, que ese paso por la guerra efectivamente les deja. Entonces, son de diferentes naturalezas. Al mirar el conjunto de derechos de los niños y las niñas, encontraríamos esos impactos. La forma de relacionarse en adelante, el construir familias, el cómo se pueden volver padres y madres también de nuevas generaciones. Este paso por la guerra tiene sus implicaciones. Y como ellos mismos dicen, el comprender que en un país donde la presencia de los actores armados es la realidad en los territorios, el simple hecho de comprenderse como víctimas es todo un proceso. Para muchos de ellos todavía no hay un reconocimiento claro de que fueron víctimas de algo que no debió haber sucedido en sus vidas, y que efectivamente después es que entienden por qué ciertas cosas, ciertos círculos, muchas veces no poder salir de la misma violencia, el salir de un grupo a otro, ese tipo de realidades que hacen parte de lo que viene después de que se dé el reclutamiento como tal, y que pues en últimas, como lo vemos en el caso de los bombardeos, pues llegan incluso con terminar con sus vidas. Eso es precisamente una de las principales consecuencias. El paso por la guerra los pone enfrente de perder la vida todos los días. En efecto, quiero leer algunos de los apartes del artículo de la crónica que hace New York Times, donde dice, y es aquí donde no se compadece la reacción de una sociedad y de un Estado. Dice el artículo, la crónica firmada y hecha por Julie Turkevich y Sofía Villamil, con el reportaje gráfico de Federico Ríos, dice lo siguiente, que es lamentable que otros medios colombianos no lo hagan, para entender esta cruda realidad que están viviendo nuestros niños y niñas allá en la Colombia profunda. Dice la crónica que cuando estaban enterrando a uno de las niñas víctimas del bombardeo en Puerto Cachicamo, los niños decían: "No queremos bombas". Coreaban los niños marchando por un camino polvoriento hacia el cementerio. "Queremos oportunidades". Los pueblos remotos como Puerto Cachicamo aún no ven las escuelas, clínicas y empleos que el gobierno prometió en el acuerdo. Miles de combatientes de las FARC regresaron a sus filas decepcionados con el acuerdo de paz o nunca se fueron. Los asesinatos en masa y los desplazamientos forzados vuelven a ser habituales. Y los jóvenes, atrapados entre un Estado a menudo ausente, el reclutamiento agresivo de los grupos armados y la capacidad armamentística de los militares, han vuelto a ser los objetivos más vulnerables del conflicto, nuestros niños y nuestras niñas. El pueblo natal de Jenny Sofía, Puerto Cachicamo, a orillas del río Guayavero, se encuentra en la intersección de la cordillera de los Andes, la región amazónica y las vastas llanuras del país. Una de las características que lo definen es la ausencia casi total del Estado. Jamie
una de las niñas muertas en el bombardeo, quería ser periodista. Otra de las niñas, Dana, le escribió a su profesor diciéndole que se le había acabado el internet, que no tenían cómo acceder al internet y que no podía volver a la escuela. Los testimonios que yo recogí en el territorio es que Puerto Cachicamo, desde el mes de marzo del año 2019, no tiene profesor, no tiene puesto de salud. Que los niños que hoy están allí, que hoy cursan un décimo grado, tienen que montarse en una moto, atravesar carretera de trocha 4 horas para llegar hasta la Macarena, donde hay un profesor, y poder adelantar el curso de décimo. La mamá de una de estas chicas, que hoy quiere ser abogada, que hoy no quiere hacer parte del conflicto, que no le interesa la guerra, que quiere y que grita como miles de niños en todo el país: denos oportunidades, Estado colombiano, sociedad colombiana. Ella quiere ser abogada, pero las posibilidades hoy de que esa niña termine reclutada de manera forzada por un actor armado son infinitas. Pero aquí en Bogotá, un ministro dice que son máquinas de guerra y un periodista pregunta si hay que exterminarlos antes. La directora de Bienestar Familiar acaba de decir en un foro: damos un paso más contra los grupos armados ilegales que arrebatan los sueños de niños, niñas y adolescentes, reclutándolos en sus filas y utilizándolos en actividades delictivas. Sí, doctora Lina María Arbeláez, pero lo que nos está diciendo el ministro es que si están en campamentos los van a bombardear, pero ni usted ni el ministro de la Defensa nos dice cómo evitamos el reclutamiento en el territorio. No nos dicen si van a llevar escuelas, no nos dicen si van a llevar oportunidades, no nos dicen si van a llevar carreteras. Lo que nos están diciendo es que van a llevar más bombas y recompensas para los actores ilegales. Y está bien, pero lo que nuestros niños están pidiendo es que las probabilidades de que los recluten en medio de que se produzcan las recompensas son infinitas. De que necesitan los profesores, los puestos de salud, necesitan el Estado colombiano en las zonas. Y ahora empieza a hacer carrera en este paisito, en esta sociedad de doble moral, que hay que matarlos en el campamento, porque o si no se convierten en Mono Jojois y en Manuel Marulanda porque entraron a los 14 años, evadiendo toda la responsabilidad del Estado y del Estado social de derecho que es Colombia. Claro, bombardearlos es la fácil. Bombardear siempre será más fácil. Es indignante para mí, doloroso para millones de colombianos, cómo han tratado de tapar el drama de los niños reclutados a la fuerza, no solamente en el Guaviare, sino en toda Colombia. Y cómo abiertamente le están diciendo al país, y no pasa absolutamente nada, que se llenarán los cementerios de niños bombardeados. No hay hasta el momento un solo pronunciamiento de ningún ministro, de nadie que haga parte de esa comisión interinstitucional, intersectorial, que nos diga: vamos a llevar la escuela, vamos a llevar la carretera, vamos a llevar los programas que nos permitan salvar a esos niños, de quienes hoy, sin lugar a dudas, también lo digo con fuerza, son los mayores victimarios hoy de nuestros niños en el territorio colombiano. Las disidencias de las FARC, los paramilitares, el narcotráfico. No hay derecho, con el nivel de silencio, de oportunismo, de impunidad alrededor del caso y del drama de la pandemia de reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. No hay derecho de lo que están haciendo. Y van a llevar y quieren llevar al país
a un nuevo discurso de la barbarie y de la guerra. Que si son niños no importa, y que si están en un campamento guerrillero es porque querían ser guerrilleros, y hay que matarlos y bombardearlos porque serán los monos jojoy del futuro. No hay derecho de ese tipo de discurso. Cuando es un país, un Estado que ha abandonado completamente a los niños más humildes de este país, que son nuestros niños campesinos, nuestras niñas campesinas, nuestros niños indígenas, nuestros niños y niñas afros en el territorio. Para donde lo único que ha habido y la única propuesta de Estado que hay es bombas. No hay derecho, no hay derecho. Doctora Hilda, le dejo, y excúsenme la vehemencia, pero creo que no puede ser de otra forma. Doctora Hilda, si usted quiere concluir, también me puede corregir en lo que he dicho, o también puede reafirmar lo que acabo de decir. Adelante. Holman, la indignación ha sido muy grande y sobre todo porque cuando se tiene la oportunidad de trabajar con la gente en los territorios, de escucharles, de saber el dolor que significa la ausencia de sus hijos, tantas caras de lo que es este fenómeno para la gente de a pie, para la gente que tiene que vivir estas situaciones en la guerra, pues definitivamente es cómo no sumarnos a la indignación, a ese llamado de una respuesta diferente. Si bien uno entiende que es un paso importante que hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Defensa, acompañados de una manera de mandar un mensaje muy claro al país por el Ejército Nacional, o sea que esto pareciera que definitivamente se resuelve a punta de fuerza letal. Pues sí es recordarnos que no es así, o sea que definitivamente los niños y las niñas sí esperan oportunidades diferentes, que muchas veces hemos podido rescatar a un niño con una acción decidida y que efectivamente podemos evitar que tenga que pasar por estas situaciones y que después incluso tengamos que ver o que mueren en el bombardeo o mueren en un combate o definitivamente nunca regresan y nunca sabemos qué fue lo que pasó, y es precisamente ese drama que el país todavía le falta hacer conciencia y sobre todo ir más allá de la respuesta mediática del momento coyuntural y la suma de las voces en función de la persecución de los perpetradores. Esto es importante, pero no es lo único, y de verdad que el perpetrador tiene que responder por cada acción directa, pero el Estado debe responder por cada acción que ha cometido los perpetradores por la omisión en su deber de protección de los niños y las niñas. Entonces, sí hay mucho que hacer, hay mucho que concretar, y esto no se hace a punta de discursos que despersonalizan a los niños y las niñas y hacen que pensemos, que lleguemos a dudar que efectivamente aquí de fondo lo que hay es una violación de los derechos humanos de un sector importante de la población. Entonces que de allí poder decirles, la sociedad civil está comprometida, está allí dispuesta, pero que efectivamente es una acción decidida del Estado que responda desde otra parte, porque si no seguiremos registrando niños muertos, escuelas minadas, ocupación de los espacios civiles y finalmente mantenernos en esta dolorosa guerra en la que pues no se ha dejado este país y que pareciera que sus acciones van hacia el fortalecimiento de la guerra y no las condiciones para la paz. Muchas gracias, Juan. Doctora Hilda, antes de despedirla, ¿qué cifra manejan hoy ustedes de niños y niñas reclutados de manera forzada hoy en el conflicto colombiano, que estarían hoy reclutados de manera forzada y activos en el conflicto colombiano? Holman, desafortunadamente no hay manera de calcular esa cifra. Siempre ha sido esa cifra oscura, porque incluso cuando estuvimos en el marco de la salida de los niños de las FARC, en el marco del acuerdo, era imposible determinar cuántos niños y niñas habían hecho parte o hacían parte de la guerra, del grupo armado. Pero lo que sí es cierto es que, como lo demostró la misma salida de las FARC, son muchos y son porcentajes altos
que sí, como en algún momento lo planteaban las mismas investigaciones de Human Rights Watch, cuando planteaba que por lo menos 4 combatientes de cada 20 en Colombia, lo que ellos habían podido ver en los campamentos, que lo decían los secuestrados cuando estaban y salían, planteando que efectivamente muchos de sus quienes los habían cuidado en el cautiverio eran niños y niñas. Es una cifra que realmente no logramos dimensionar. Y es importante ver que lo que alcanzamos a registrar no da cuenta de lo que pasa. Esto es de la información que se logra capturar, pero que el subregistro es lo que marca realmente esta situación. Esa es uno de los grandes desafíos de entender que ese riesgo hay que mirar la manera de cómo calcularlo, porque efectivamente no es posible determinar cuántos niños y niñas están en los grupos armados. Lo que nos dicen las cifras es que por lo menos podemos registrar que en los últimos 3 años, entre mínimo 150 niños, niñas y adolescentes se han ido a los grupos armados de manera continua, mínimamente, y eso pues es de lo que se puede capturar. Imagínense lo que realmente sucede. Por muchas veces, y así lo demuestran los delitos, por cada delito que se conoce se han cometido por lo menos 10 más. Entonces, poder pensarnos que esto ha sido una situación continua y recurrente, que lo que nos permiten ver las cifras hoy es su continuidad, todos los actores cometen el crimen y finalmente es parte de la tarea de no poder saber efectivamente cuántos son los niños y las niñas que se ven afectados. Pero de todas maneras, Holman, me parece importante cuando hablamos de los niños y las niñas afectados, verlos en conjunto. O sea, no solamente son aquellos que terminaron en la guerra directamente en el grupo, sino son los niños y las niñas de las comunidades. El riesgo por desplazamiento forzado, por el riesgo de reclutamiento, es parte de lo que dicen los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente de comunidades de difícil acceso. Es parte de la realidad de las comunidades en su conjunto y de los niños y las niñas en su conjunto cuando tienen que vivir en medio de la guerra. Bueno, querida Hilda, gracias por compartir un momento con el Tercer Canal, a aceptar nuestra invitación. Seguiremos muy atentos al desarrollo de esta noticia y a las graves declaraciones, en mi opinión, que da el ministro de la Defensa en esta entrevista, en 2 sentidos: en lo que tiene que ver en desconocer un tribunal como el de la Justicia Especial para la Paz y la cifra de 6.402 falsos positivos, y lo que nos anuncia pues de seguir intronizando en el discurso de la guerra y abrir con esto un capítulo más de la barbarie de la guerra en Colombia, que en el conflicto armado graduamos a los niños y a las niñas que son víctimas, los vamos a graduar de máquinas de guerra. Muchísimas gracias, Hilda, por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos terminando ya nuestra emisión, pero hoy, como todos los lunes, como siempre, la columna, la videocolumna del profesor Fabián Sanabria y también nuestra campaña corporativa con la Fundación Forjando Futuros, que tiene que ver con la restitución de tierras en Colombia, precisamente restitución que tiene que ver con el despojo de tierras en medio de la guerra que ha vivido Colombia. Entonces los dejo con este par de notas en este momento y me despido a esta hora de la tarde. Soy Holman Morris, soy Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias. Ya es hora de conocer la cronología del plan criminal en Urabá y Bajo Atrato. 1980-1988, del Magdalena Medio a Córdoba y Urabá. 1982, nace Agdegam. Los ganaderos, comerciantes y políticos de Puerto Boyacá fundan esta organización que daría amparo económico, social y político a las autodefensas del Magdalena Medio. 1985, alianza con los narcotraficantes del cartel de Medellín. Las autodefensas se alían con el cartel de Medellín, entre ellos con Fidel Castaño. 1988, incursión en Córdoba y Urabá con las masacres de 1988.
De la mano de Fidel Castaño, Agdegam patrocina la entrada de las autodefensas a Córdoba y Urabá con el fin de limpiar la región de recuperadores de tierras. Se cometen las masacres de Honduras, La Negra, Punta Coquitos, La Mejor Esquina, El Tomato, entre otras. Hay una especie de regla cultural implícita muy precaria que consiste en hacer de la necesidad virtud permanentemente. De modo coloquial la llaman la ley del aguante. Soporte, 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 aguante, aguante y aguante. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo colombiano, este pueblo, al que el pueblo boliviano, peruano, ecuatoriano, argentino, chileno, mexicano, brasileño incluso, que está renaciendo, le da sopa, seco, sobremesa y postre respecto al gobierno tiránico que tenemos, y más que tiránico, que se disfraza de democrático, cínico? ¿Cómo es posible que hablen de una recomposición o reforma económica progresiva y sostenible? Enrique Santos Molano lo dijo de una manera categórica. La reforma tributaria de este gobierno de Duque es tan cínica como creer que un infartado con una puñalada en el corazón va a ser reanimado. Y el problema es que las élites ramplonas que tenemos hacen lo que se les da la gana, porque en el fondo saben que la gente aguanta, que la gente resiste, o que la gente deja hacer y deja pasar, y además la rellenan con moralina tibia o con esa suscripción a la revista que ahora vale 39.900 pesos y que antaño era aquella donde se informaban las élites. Y por supuesto, estas élites ramplonas saben que la gente es arribista, esnovista, mediocre y solapada, y aprovechan de esa solapadez, de ese dejar hacer y dejar pasar, porque en el fondo saben que sí, la gente en medio del rebusque se aguanta, pero es que nos vamos a aguantar todo. Vamos a seguir permitiendo que estos sinvergüenzas y desgraciados, sinvergüenza quiere decir que no tienen vergüenza y desgraciados quiere decir que no tienen gracia, sigan abusando de nosotros, de las ciudadanías. ¿Acaso no vamos a despertar? ¿Acaso vamos a permitir que graben hasta la leche y los huevos y que con eso pretendan cumplir con los 10 billones de pesos que valen los aviones de guerra que van a comprar para renovar la flotilla aérea armada? La desgracia es que todo lo tienen fríamente calculado y con sus asesores de comunicación y asesores de imagen saben qué cuento contarle a la gente, pero lo que ignoran es que la gente ya no come cuento, es que la gente no cree, es que hay mil astucias de rehacer y reinventar lo cotidiano. ¿Qué tal que así no fuera? Este pueblo no hubiera sobrevivido. Y bueno, es el momento de tomar conciencia en esta semana que viene, en esta semana mayor, de en qué creer, a qué apostarle, a qué ponerle nuestras esperanzas. Saber que no hay mesías ni redentores de ninguna clase, pero saber que sí hay políticos honestos, que sí hay propuestas honestas, que inclusive nos van a costar mucho sacrificio, pero que sin ese sacrificio será imposible renacer, será imposible renovar este país, será imposible reinventarnos. De lo contrario, estamos condenados una vez más a 200 años de soledad bajo la tierra, es decir, a que los mismos con las mismas sigan administrando este país como una finca, a que sean gamonales que reparten látigo y a que pactan diciendo, ya está claro, Olímpica Estéreo se metió
un poco como dicen los taxistas, hablemos coloquialmente y el que tenga oídos que entienda. Porque estas élites ramplonas pactan y establecen lo que va a ocurrir no solamente en los próximos años, sino que tienen fríamente calculado cómo se distribuyen el terreno, cómo se distribuyen la torta, cómo se distribuyen la hacienda y el pueblo. La gente siempre lleva del bulto. No más ley del aguante. Reconozcamos la absoluta mediocridad y ramplonería de estas élites babosas, esponjosas, que ni siquiera les importa que el pueblo se vacune y que vienen con una reforma tributaria, los mismos que engañaron municipios con los tales bonos de agua, esos que son los del cartel de la tributación, que no pagan impuestos, porque son ellos los que crean las leyes para favorecerse a sí mismos. Si supieran que los ricos, los banqueros, los que los pusieron en los puestos donde están, con esas exenciones tributarias, si no se les hicieran, tendríamos 80 billones de pesos. Y si en realidad estuvieran interesados en combatir la corrupción y la politiquería, estaríamos ahorrando 50 billones de pesos. No hay excusa. No pueden ser tan cínicos ni tan cobardes, pero a pesar de todo lo son. La pregunta para las ciudadanías libres es, ¿lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a seguir permitiendo?